Pues muy buenos días, un placer estar con ustedes en esta mañana. Les agradezco mucho que nos acompañen en este inicio de seminario de maestría, ahora con la oportunidad de poder dialogar justamente sobre la investigación cuantitativa. Sé que todos y todas ustedes ya han llevado un primer seminario sobre investigación cualitativa y bueno, tal vez podríamos comenzar con una pequeña serie de preguntas y comentarios para conocer un poquito si ustedes recuerdan qué es lo que llamamos investigación cuantitativa. No sé si esta palabra o si han tenido la oportunidad de reflexionar sobre esta pregunta. Muy bien, ¿alguien que le gustaría participar y compartirnos? Pues yo creo que a diferencia de la cualitativa que lo vimos en el seminario pasado, es una investigación más exacta, más estadística, por decirlo así. También nos comentaba la doctora Anita que era como para descubrir algo nuevo. Claro que sí, una justamente de las características que tiene el proceso de investigar es la idea de poder construir un conocimiento nuevo, un conocimiento que nos permita reinterpretar o conocer cuál es la información de un determinado fenómeno o de una determinada población de estudio. Y esta va a ser una característica muy interesante porque justamente la investigación cuantitativa nos va a dar herramientas que nos permitan llevar a cabo este tipo de análisis. El hecho de poder identificar características esenciales dentro de una población o dentro de una muestra. Y muy probablemente la primera característica importante que nosotros podemos identificar ciertamente en este tipo de investigación es el hecho de que estamos considerando de que ese objeto de estudio en la población que estamos analizando, en la muestra que estamos analizando, ese objeto de estudio, las variables que nos permiten comprenderlo son cuantificables. ¿Qué significa que sean cuantificables? Que esencialmente son medibles, ¿sí? Que podemos de alguna manera estimar, aproximar, calcular, medir justamente esas categorías de análisis que estamos interesados para poder construir un modelo que explique el fenómeno que nosotros estamos analizando. Muy probablemente ahí encontramos justamente una de las características esenciales que tiene la investigación cuantitativa. No sé si de su propia reflexión, desde sus estudios de la licenciatura, alguien tenga alguna otra idea sobre este tipo de investigación que desee compartir. Maestro Salvador, tal vez. Sí, buenos días. Muy buenos días. Pues considero que he tenido algunas actividades donde hemos sacado básicamente algunas estadísticas
pero no la he utilizado tan a fondo, tal vez en una forma mucho más general. De hecho, ahorita que estoy tomando esta maestría, eh, iniciamos justamente con conocimientos nuevos y esperemos que en lo sucesivo podamos estar aplicando esta investigación. Muy bien, muchas gracias, maestro Salvador. Maestra Tania Guerrero, no sé si usted también se ha encontrado este tipo de investigación o propiamente en algún momento la estadística en algún campo de estudio, en alguna investigación previa. Pues yo en mi tesis de licenciatura manejé una investigación mixta, pues cualitativa con cuantitativa. Ahí yo medía mm, los promedios, que son datos exactos, datos cuantificables. Entonces, pues yo ahí lo relaciono ahorita. Muy bien, muchas gracias. Maestra Miriam, un placer saludarle, maestra Miriam Pérez. ¿Alguna experiencia previa con el uso de la estadística para algún cálculo o de la investigación cuantitativa? Bueno, sería como que alguna experiencia, no sé exactamente si sí aplique, pero en preescolar aplicamos CISAT. No sé si hagan este tipo de pruebas en otros estados. No, y no tenemos como el sistema para registrarlo, porque primaria aplica CISAT, vienen los manuales y tienen un sistema en una página de internet donde registran los resultados y se los arrojan. Entonces, como preescolar nada más es como una, vamos a llamarle una experimentación para ver qué resultados tenemos con los niños. Tomamos una muestra, que es el 10% de los alumnos de tercero de cada una de las escuelas. Nosotros aplicamos la prueba CISAT y graficamos, marcamos los resultados, pero entonces ya lo hacemos todas nosotros, con el fin de, a inicio de ciclo, ver cómo se encuentra el niño, cuáles son sus áreas de oportunidad según las preguntas que hacemos o las actividades, y a final de ciclo, bueno, como por mayo volvemos a aplicarlo, lo mismo como para ver qué tanto ha avanzado. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Maestra Verónica Reséndiz, ¿algún comentario que le gustaría hacer para cerrar esta primera actividad? Hola, buenos días a todos. Buenos días. No, doctor, por el momento no he aplicado la investigación cuantitativa, estadísticas y demás, no, todavía no. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos acompañen en este inicio de seminario. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar? Nosotros vamos a revisar justamente metodologías de la investigación cuantitativa que nos permiten hablar, que nos permiten describir, que nos permiten inferir sobre características identificables y medibles en fenómenos o poblaciones. Vamos, por una parte, a revisar algunos elementos básicos de la estadística descriptiva. Esta estadística que nos proporciona herramientas para poder cuantificar, para poder observar desde una mirada cuantitativa a una población, a una muestra o a un determinado fenómeno con determinadas características cuantificables. Vamos a hablar de el tratamiento e interpretación de la información, pero también de las medidas de tendencia central, de las medidas de dispersión, de las medidas de posición. En una segunda sesión vamos a estudiar cómo se relaciona una variable estadística con respecto a otra variable estadística para poder analizar la conexión que hay entre ambas. Ahí vamos a hablar justamente del método de mínimos cuadrados y su recta de ajuste, pero también vamos a hablar de los coeficientes de correlación de Pearson, es decir, vamos a hablar de correlación y regresión lineal. Y esperamos para una
tercera sesión, poder hablar justamente de funciones de distribución de probabilidad y la prueba de hipótesis. Es decir, vamos a hablar un poquito, va a ser una introducción, por una parte, a la estadística descriptiva, pero también a la estadística inferencial. Y esta introducción nos va a dar herramientas útiles para investigar, para tratar problemas de corte educativo, ¿sí? Para poder hablar de cómo hacer investigación cuantitativa en la educación. Bueno, pues si ustedes están de acuerdo, vamos a comenzar. Voy a permitirme apagar mi cámara y voy a utilizar principalmente un cuaderno de trabajo, ya que nuestro seminario va a requerir muy probablemente del uso de algunas ecuaciones. Entonces, voy a apagar mi cámara y voy a compartir con ustedes un documento. Les pido un momento, por favor, en lo que aparece por allá en la pantalla, la presentación. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Les agradezco mucho si me confirman si esto ya se puede ver por allá. ¿Sí? A ver. Ahí está. Sí, ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. La investigación cuantitativa. Ya está, cuantitativo. Y bueno, como ya hemos comenzado a platicar un poco sobre las características de esta investigación, la investigación cuantitativa es una indagación que tiene como principal característica que las variables de estudio o las categorías de análisis revisadas en una población o muestra son cuantificables, es decir, son medibles. ¿Sí? Son cuantificables, es decir, son medibles. Esta es primordialmente la principal característica que tiene este tipo de investigación. Bueno, pero además de ello, además de esta característica, podríamos decir que para analizar dichas categorías, se introducen diversos tipos de medida, como las medidas de tendencia central, es decir, las medidas que van hacia el centro, las medidas de dispersión y las medidas de posición.
Vamos a empezar justamente nuestro análisis, nuestra revisión, indagando un poquito sobre el tratamiento e interpretación de la información. ¿Sí? Y para comenzar con este análisis, vamos a considerar primero una definición, que es la definición de población. La población es un conjunto de objetos o personas que tienen características en común. Y cuando nosotros nos referimos a que tienen características en común, es que al menos hay alguna categoría o alguna propiedad en común con todos los elementos de ese conjunto. Entonces, una población va a ser un conjunto de objetos o de personas que tienen características en común. Y claro, donde es posible diferenciar, donde es posible diferenciar a un elemento de otro. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Muy bien, muchas estamos gracias. bien. Una muestra es un subconjunto, ¿sí? Vamos a decirlo, una parte de una población. Cumple en preservar las características de la población de estudio. Esto es muy importante, ¿no? Porque una muestra es parte de una población. Correcto. En efecto, una muestra es parte de una población. Pero no solamente queremos que sea parte de una población. Queremos que también preserve las propiedades o las características de esa población misma. ¿Sí? Nos interesa conservarlas. De hecho, esta va a ser la definición de una buena muestra. ¿Sí? Una buena muestra siempre va a tener la cualidad de que logra conservar las características de la población de estudio o las propiedades de la población de estudio. Porque lo que queremos habitualmente es que la muestra represente a esa población de estudio. Entonces, si no conserva las características, ya no logra representar cabalmente a esa población. ¿Sí? Entonces, pedimos que sea un subconjunto, pero un subconjunto que herede las características que nos interesa estudiar en esa población. Muy bien. Para nuestro caso,
diremos que X es una población o un conjunto de datos. Vamos a usar el término X para referirnos a una población o también a un conjunto de datos. Bueno, entonces, para analizar una población, es útil clasificar la población en clases o categorías. Y podríamos pensar, tal vez, en un conjunto X, sea X el conjunto de los alumnos de la maestría en educación. Entonces, en esta clase vamos a suponer, sé que es el conjunto de los alumnos, podemos poner algún dato adicional, algo que fuese medible, como el conjunto de alturas de los alumnos y alumnas de la maestría en educación. Entonces vamos a pensar en que X es el conjunto de las diversas alturas que tienen cada uno de ustedes. A ver, entonces voy a pensar en X antes de escribirlo así, como en una tabla. Y voy escribiendo, si ustedes me permiten, el nombre del alumno y su altura. Su altura en metros. Muy bien. Bien, ¿quién nos comparte primero su altura, por favor, si son tan amables? Miriam. Muy bien, Miriam. Miriam, ¿sí escribí bien, maestra? Sí, Sí, muy bien. ¿Cuál es? 1,58. 1,78. Muy bien, No, excelente. 58, ya me hizo grande. Gracias, maestra Miriam. Muy bien. ¿Alguien más? Tania. 1,60, doctor. Tania, 1,60. Muy bien. No, doctor. Verónica, 1,60. Verónica. A ver, ¿sí está bien? 1,60, ¿sí escribí bien? Sí. Yo, Tania, pero. yo, Tania, 1,58. Y Verónica, 1,60. Ah, ya. Tania, 1,58 y Verónica, 1,60. Ok, lo había escrito al revés, lo iba a escribir al revés, ¿verdad? Muy bien. Sí, así es, doctor. Bien. ¿Alguien más? Nos falta Gustavo. Gustavo. Bueno, Gustavo. ajá. No sé. ¿Cuál es su altura, maestro Gustavo? 1,68. 1,68, muy bien. Y hoy nos faltan dos compañeros, ¿verdad? Pero no han llegado todavía a la sesión. La maestra Tania, también se llama Tania, y el maestro Edgar. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, entonces, no tenemos esos datos a la mano. Vamos a eliminar estas columnas. Y entonces aquí está. Aquí tenemos una lista de alturas de cada uno de los alumnos. Y entonces vamos a pensar en maestra Tania. Si usted nos apoya,
vamos a hacer un análisis de estas alturas considerando su criterio, ¿sí? Podríamos pensar en que esta población, que tiene 4 elementos, la podemos nosotros justamente clasificar en 2 clases, ¿sí? Consideremos 2 clases de análisis. Vamos a suponer a quienes usted podría llamar tal vez altos. ¿Ah? ¿De qué altura en adelante llamaría usted, maestra Tania, a una persona alta? Pues yo creo que de unos 65. De 1,65. Muy bien. Entonces, sería igual al conjunto de las X, tales que X tiene una altura, ¿verdad? Mayor a 1,65 metros, ¿correcto? Ahí está. Y vamos a considerar la otra clase de análisis como medios. ¿Quiénes serían los medios, maestra? De uno, ay, no sé, de 1,60, 1,64, no sé. Bueno, como solo tenemos en este primer análisis 2 clases, ¿qué le parece si son los que Los miden de menores. 4 hacia abajo? ¿Le parece bien? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, X, tal es que X tiene altura menor o igual, decimos, a 1,64. Ahí está. Entonces, observemos, estamos haciendo un primer análisis considerando las alturas, pero tenemos entonces 2 clases, ¿verdad? Tenemos una clase que son los altos. Vamos a escribirlo ahora acá, así. Entonces, esto va a ser la clase. Y esta va a ser el número de elementos de la clase, o sea, de cada clase. Tenemos una clase que llamamos los altos y otra clase que llamamos los medios. Medio. ¿Cuántos altos hay, según este análisis de la maestra Daniel? ¿Cuántas personas mayores a 1,65 hay? Una ¿Perdón? Una persona. Una persona. Aquí tal vez tendremos que usar mayor o igual, perdón. Igual a 1,65. Menor o igual a 1,64. Muy bien. Una persona. ¿Cuántas personas pertenecen a la clase medio? Es decir, tienen 3. menos de 1,64. 3. Sí, 3 personas. Exactamente, 3 personas. Ya está. Entonces, aquí tenemos un primer análisis utilizando una tabla y utilizando un criterio, que en este caso usted amablemente nos compartió, pero debo decir que siempre el análisis que podemos hacer es que puede haber varios criterios, porque posiblemente el maestro Gustavo diga, es que las personas altas debemos de considerar tal vez más altura, tal vez menos altura, o tal vez la maestra Miriam, o tal vez la maestra Verónica, pueden tener otros criterios. Entonces, observemos cómo el criterio del investigador influye también en la investigación que hace. Hay una influencia de manera natural, de manera personal. Sin embargo, esta influencia, una vez que ha sido útil para definir criterios, ya no aparece al menos no tanto como en la investigación cualitativa, donde la interpretación es sumamente importante para lo que se observa, para los resultados de la investigación misma. Acá eliminamos esa subjetividad una vez que los criterios ya han sido establecidos. Muy bien.
Entonces, utilizamos un concepto que es el número de elementos de una clase. Y esto nos ayuda posiblemente a establecer una primera definición. La definición 1, que podemos nombrarla así: número de elementos de una clase se llama frecuencia. De hecho, es muy común que le llamamos frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia absoluta. El número de elementos de una clase. ¿Sí? Y una observación, podemos darnos cuenta, es que la suma de las frecuencias absolutas es igual al número de elementos de toda la población. Aquí de manera muy simple lo podemos observar, porque el número de elementos de toda la población es 4. Hay 4 alumnos y finalmente estos 4 alumnos son iguales a el número de elementos de la clase altos, que es 1, más el número de elementos de la clase medio, que son 3. Entonces, en lo general, la suma de las frecuencias absolutas es igual al número de elementos de toda la población. Ahora, así como hemos definido esta frecuencia absoluta, tiene sentido también hablar una tercera definición de lo que vamos a llamar la frecuencia relativa. Pues la frecuencia relativa es el cociente de la frecuencia de una clase entre la suma de todas las frecuencias. ¿Sí? La frecuencia relativa, vamos a escribirlo acá, es igual a el valor de una determinada frecuencia, frecuencia absoluta F, decimos F de I, entre la suma de todas las frecuencias F de I. Esto comúnmente lo escribimos matemáticamente así. ¿Sí? La frecuencia relativa es igual al valor de la frecuencia en una determinada clase entre la suma de todas las frecuencias. Ahí está. Entonces, si nos vamos a nuestro primer ejercicio, este número de elementos de cada clase, pues son las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y podemos agregar otra columna más, que serían las frecuencias relativas. ¿Cuáles son estas frecuencias relativas? Pues 1 más 3 es 4, entonces es 1 sobre 4, que sería ¿cuánto, maestros? 0.25. Así es, 0.25, muy bien. Y después sería 3 sobre 4, que sería ¿cuánto? 0.75. ¿Correcto? ¿Qué más podemos observar con respecto a estas frecuencias?
Entonces, si observamos una observación 4 sería que la suma de las frecuencias relativas es aproximadamente 1. ¿Sí? Y esto nosotros lo podemos observar acá, en nuestra tabla, ¿verdad? La suma de las frecuencias relativas es 0.25 más 0.75, que es 1. Sin embargo, es importante mencionar que aun cuando en este caso da 1 de manera perfecta, cuando el número de clases sea más grande, es posible que solamente sea una aproximación. ¿Sí? ¿Vamos bien, maestras, maestros, hasta este punto? Sí. Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer entonces nuestro primer ejercicio. El ejercicio 5 dice así. Consideremos los resultados de una evaluación Aquí están los resultados de una evaluación. Tenemos el alumno. Y tenemos el aprovechamiento. Aprovechamiento académico. Entonces, bueno, el alumno es Juan, que obtuvo un 8. Raúl, que obtuvo un 7. Basilio, que obtuvo un 10. Jorge, que obtuvo un 7. María, que obtuvo un 8. Sandra, que obtuvo un 7. Gabriela, que obtuvo 7. Lucy, que obtuvo un 6. Lucy, que obtuvo un 6. Y Manuel, que obtuvo un 10. Consideremos los resultados de una evaluación bajo los siguientes criterios de evaluación. Muy bien. Maestra Verónica, pensemos en que queremos clasificar estas calificaciones en 3 criterios, por favor. ¿Cómo diríamos, cómo llamaría usted al alumno que tuvo mejor desempeño? Mejor aprovechamiento académico. ¿Sería como alumno destacado o excelente? ¿Excelencia? ¿Le parece bien? ¿Excelencia? Sí. Excelencia, excelencia. ¿Y cómo vamos a evaluar a estos alumnos? Es decir, es el conjunto de los X tales que X, ¿de qué calificación en adelante? Supongo que hasta 10 usted llamaría que sea de excelencia. 8. De 8 en adelante. Sí. ¿Incluyendo el 8 o sin incluir al 8? Incluyéndolo. Ok, entonces, son todos los X tales que X es mayor o igual que 8. Ahí está. Ujú. Por favor, que ya
vimos un poco más formalmente. X es desde luego un alumno, entonces son todos aquellos alumnos que tienen una calificación mayor o igual que 8. Así es. Segundo criterio, maestra, ¿cuál sería su segundo criterio? Aquellos que no son de excelencia, pero que son buenos alumnos. ¿Cómo lo llamaría? Ajá. Buenos, maestro. Alumnos Bueno, buenos. Ajá. qué buenos. Ok, está bien, vamos a respetar su criterio. Los que usted llamó buenos, que son todos los X tales que X, ¿qué? Debe tener menor que 8, ¿verdad? Pero Menor mayor, que. pero mayor que qué número. Ajá. Maestra Verónica. Maestra Verónica. ¿Así? Sería excelente 9 y 10. Como que no. Bueno, a ver, ya me hice Ajá. bolas. Ok, los de excelencia ya los designó. Pero Sí, ahora los buenos tienen que tener los una buenos. calificación menor que 8, pero mayor que quién. Mayor que 7. Bueno, yo Ok. lo consideraría nada más 7. 7, menor o igual que 7 Igual y que 7. menor que 8, ¿verdad? Sí, así es. Ahí está, ¿cierto? Ajá. Y ahora, ¿cómo llamamos a la tercera y última clase? Regulares, podría Regulares. ser. Ajá, está bien. Ujú. Todos los X tales que X, ¿qué? 6, ¿Es menor que quién primero? ¿Es mayor que quién? ¿Que 6? mayor, sí, mayor que 6. ¿Mayor o igual que 6? Mayor o igual que 6. Y, Menor que a 7. ver, 6, Ajá. igual que X, y menor que Menor 7. que 7. Ajá. Ahí están, ahí tenemos entonces, siguiendo el criterio de la maestra Verónica, que hay alumnos de excelencia, hay alumnos que la maestra Verónica llamó buenos y hay alumnos que la maestra Verónica llamó regulares. Entonces, obtener la tabla de frecuencias absolutas y frecuencias relativas. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio todos allá en casa, por favor. Y vamos a dar un par de minutos para que ustedes lo practiquen. ¿Sí? En este caso, nuestro seminario requiere desarrollar algunas habilidades matemáticas. Entonces, vamos a dar, ¿cuánto tiempo damos, maestra Verónica, para hacer esta tabla? Maestra Verónica. 10 minutos. Ay, Ay, no. me parece bien unos 5. Ah, bueno. ¿Le parece bien? Sí. Si Ok, usted 5 minutos, sí. 5 minutos a todos, porque es algo muy sencillo, ¿sí? Tenemos unos 5 minutos para que todos hagamos allá en casa nuestra tabla de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Adelante, por favor, si son tan amables. Tenemos entonces 5 minutos. Adelante.
Maestro, ¿cree que pudiera mostrar la tabla del ejemplo anterior? Por favor. Muchas gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Muy bien, ¿ya está? Sí, doctor. Sí, profe, ya. Ya está. Excelente, excelente. Muy bien, vamos a revisarlo si les parece bien.
Muy bien, vamos entonces a bajar acá un poquito. Muy bien, entonces nuestro trabajo consistía en poder considerar los resultados de las evaluaciones de ese aprovechamiento académico para construir las tablas. Entonces, el criterio que estableció la maestra Verónica es que hubiese 3 clases. Vamos a escribir las clases. Y entonces acá tenemos las clases. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Bueno, la maestra Verónica nos comentó de justamente Excelente. excelencia, exactamente, muy bien. Excelencia, muy bien. Excelencia. Bueno y Bueno, regular. exactamente. Irregular, muy bien. Y bueno, considerando estas 3 clases, podríamos decir, bueno, la excelencia son aquellos que tienen calificación mayor o igual que 8. ¿Cuántos tienen calificación mayor o igual que 8? 4. Exactamente, muy bien, 4, excelente. ¿Cuántos tienen calificación bueno? Que es menor o igual que 7 y menor que 8. Igual, 4. 4 también, exacto. Tienen calificación regular, que es menor o igual que 6 y menor que 7. Ok. 1. Exactamente. Ahí estamos bien. Perfecto, exactamente. 1, muy bien. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Como podemos ver, la suma de las frecuencias absolutas sería 4 más 4 más 1, que es 9. Entonces tenemos 4 sobre 9. ¿Cuánto es esto, por favor? Aquí. 0.4 o 0.44. 0.44. Vamos a tomar 2 decimales. Ajá, muy bien. 4 sobre 9, otra vez 0.44. Y 1 sobre 9. ¿Cuánto es eso, por favor? 0.11. 0.11. 0.11. Muy bien. ¿Podrían, por favor, hacer esta suma, si son tan amables? Es decir, 0.44 más 0.44 más 0.11, ¿cuánto es? Punto 99. 0.99. Entonces, como observamos aquí, ya la aproximación ya no nos da 1, ¿verdad? Esto va a depender mucho de los decimales. A mayor número de decimales, mejor va a ser la aproximación. En general, para estudios de escolares, podríamos considerar que 3 y 4 décimas son suficientes, aunque para una investigación, en este caso a nivel de posgrado,
comúnmente nos solicitan entre 6 y 8 dígitos después del punto decimal. ¿Sí? Después del punto y decimal. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Sí, excelente. adelante. Vamos entonces a agregar algo más con el ejercicio, una observación 6. ¿Cuál es una definición? Y esta definición 6 es la siguiente. ¿Sí? Esta definición 6 es la siguiente. La definición de frecuencia absoluta y relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia, la frecuencia absoluta relativa, perdón, absoluta acumulada, es de la siguiente forma. El primer valor siempre va a ser el mismo, es decir, vamos a llamarlas F1 a la primera frecuencia. Entonces, el valor de la frecuencia F1, el segundo valor va a ser el valor de la frecuencia F1 más la frecuencia F2 el tercer valor de esta frecuencia acumulada va a ser F2, F1 más el valor de la frecuencia F2 más el valor de la frecuencia F3. Y así podríamos continuar hasta el término n de la frecuencia, que sería el valor de la frecuencia F1 más el valor de la frecuencia F2 más el valor de la frecuencia F3 más el valor de la frecuencia FM. A ver, vamos a entender esta frecuencia acumulada con nuestro ejercicio de ejemplo. Es un poquito más fácil escribirlo ahí. La frecuencia absoluta acumulada y vamos a agregar una más para la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo calculamos estas frecuencias? Bueno, la frecuencia absoluta acumulada, vamos a fijarnos en esta columna de la frecuencia absoluta y vamos a hacer el paso que escribimos en la definición 6. El primero es igualmente 4, 4. El segundo es 4 más el segundo, que es 4, o sea, 8. Y el tercero es el primero más el segundo más el tercero, o sea, 4 más 4 más 1, que es 9. Para la frecuencia relativa acumulada es exactamente igual. El primero es ella misma, 0.44. El segundo es el primero más el segundo, que sería 0.44 más 0.44, 0.88. Y el tercero es el primero más el segundo más el tercero, o sea, 0.44 más 0.44 más 0.11, que es 0.99. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Así Entonces, es. estas son las frecuencias acumuladas. Ahora, me gustaría mostrarles todavía algo más. Y es que de la frecuencia
absoluta y relativa se pueden presentar bajo diversas representaciones. Como tablas, esta ha sido la forma en la que hemos hecho, mediante una tabla, pero también mediante gráficas. Perdón. Y claro, una de estas gráficas a la que estamos haciendo referencia es el polígono de frecuencias y la gráfica de barras. Polígono de frecuencias y la gráfica de barras. Bien. A ver, vamos a explicar entonces cómo podemos hacer este polígono de frecuencias. Voy a dejar de compartir un momento para abrir otro programa. Les pido solo un minuto en lo que abro otro programa, por favor. Un momento, por favor. Estoy abriendo nada más otro programa y ahora con mucho gusto les atendemos. Muy bien. Voy entonces a permitirme compartir pantalla con ustedes. Les agradezco mucho si me confirman si ya se puede ver por allá. Sí, ya se puede ver. Ok, vamos entonces a tomar esta tabla. A ver si ya se ve esta tabla y vamos a pegarla en Excel. Ahí está. ¿Sí? Una pregunta, ¿todos lo pueden observar? ¿Sí? Sí, Perfecto. Sí, adelante. Sí. Perfecto. Entonces voy a seleccionar clases y frecuencia absoluta. Y voy a pedirle a Excel que inserte una tabla, perdón, un gráfico. Los tres gráficos más comunes es insertar un gráfico de columnas, de barras, el polígono de frecuencias o este otro que es la gráfica circular o de anillos. Vamos a seleccionar la clásica gráfica de polígono.
marcadores y aquí está. Observemos, por favor, que esto que obtenemos aquí es el polígono que corresponde a las clases que establecimos con las frecuencias. Para excelencia 4, bueno 4 y regular 1. ¿Correcto? De hecho, podemos pedirle. Hay diversos modelos. Hay diversos modelos que nosotros podemos tomar. Y entonces, esta representación gráfica, esta gráfica, lo que está haciendo es representar lo que ya aparecía en la tabla. Ahí tenemos ese polígono de frecuencias. ¿Sí? Podríamos, en lugar de haberle llamado probablemente frecuencia absoluta, porque así se llamaba la tabla, podemos simplemente llamarle aquí aprovechamiento. Pero era frecuencia, ¿verdad? Frecuencia absoluta. Podríamos, así como hablamos de este tipo de tabla, considerar otra. Considerando, voy a tomar, voy a volverlo a pegar acá. Y voy a tratar de eliminar esta columna. Naturalmente ya cambió. Pero ahora voy a tratar de hacer la gráfica de barras. Observemos que tenemos las verticales, las horizontales. Voy a tomar esta. Permítanme. Claro, aquí nada más hay un pequeño detalle. El detalle es la confusión que se sigue de estos valores. Porque nosotros dejamos acá la operación que hicimos, ¿verdad? Entonces debemos de dejar esta tabla completamente limpia para que sea mucho más simple para la computadora. Ahora sí, lo podemos insertar y vamos a pedirle, ahí está. Ahí está la gráfica de la frecuencia relativa. Y nuevamente tenemos otra forma de representar los datos de esa tabla. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la gráfica de las frecuencias absolutas y por otro lado tenemos la tabla de las frecuencias relativas. ¿Correcto? Muy bien. Maestros, maestras, ¿alguna duda? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Inclusive, Sí, todo bien. un instrumento que es muy útil, muchas gracias, es el de la gráfica circular. Vamos a pedir la elaboración de este gráfico, inclusive en 3D, como pueden ver, ahí ya está aparece. Esta es la gráfica de la frecuencia relativa. Y nuevamente hay una gran variedad de modelos que nosotros podemos utilizar. Ahí está. Excelente. Entonces, podemos encontrar una gran variedad de modelos para representar la información. ¿Sí? Y la cualidad, la ventaja que tiene esta variedad de modelos es que permiten darle al alumno
que él interprete de una manera más accesible la información. Es decir, lo que estamos diciendo es que estas gráficas lo que representan es esta tabla. Lo que representan es esta tabla. Entonces, la tabla es un medio para representar y para interpretar la información cuando la leemos. Y la gráfica es también otro medio. Muy bien. ¿Alguna duda, maestras, maestros, de esta parte? ¿No hay dudas? Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la definición número 7. Y esta definición número 7 nos da las primeras herramientas para hacer investigación cuantitativa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son estas tres medidas de tendencia central? Pues son las tres medidas clásicas de la estadística descriptiva. La moda es el dato que más se repite en el conjunto X. La mediana es el dato, vamos a llamarle M, que aparece de X cuando es ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Ahí está la mediana. Sí, es el dato M que aparece a la mitad de X cuando es ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Y claro, aquí hay un detalle especial que es cuando el número de datos es par, ¿sí? Cuando el número de datos de X es par, M es el promedio de los dos datos que están a la mitad. Tenemos la mediana. Y nos falta la media, que es la otra medida de tendencia central importante. Tiene la media, que la media es el promedio de todos los datos. Es decir, la media, bueno, vamos a escribirlo, es el dato U, vamos a llamarle U a esta media. Entonces, ¿la media quién es? La media es U igual al cociente que surge de sumar la suma de todos los datos entre el número de datos. O sea, que U es ¿quién? Es el cociente que tiene en la parte superior la suma finita desde I igual a 1 hasta N, suponiendo que hay N datos, de XY sobre N. Ese es U. Entonces, la media es el dato U, que es el promedio de los datos. De los datos. Y vamos a agregar algo más de los datos. Para un conjunto X,
de n datos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos estas tres cantidades que conocemos bien, que empezamos a estudiar desde la educación primaria, la secundaria, la preparatoria. La moda, la mediana y la media. ¿Se entienden bien estos tres conceptos, maestros? Sí. ¿Se entiende Sí, bien? sí, sí. Adelante. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a utilizar estos conceptos para comenzar con un pequeño análisis de la información. Vamos a empezar con un ejemplo. El ejemplo 8. Y bueno, para este ejemplo vamos a requerir tal vez algunos datos adicionales. Podría ser tal vez sea X, el conjunto, el número de hijos de cada elemento de la población. Podemos pensar en este caso y vamos a suponer que tenemos una tabla donde tenemos algunas personas y en la parte de abajo tenemos el número de hijos de las personas. Para que sea un ejercicio más enriquecedor, porque nos faltan algunos elementos de la clase, voy a permitirme si ustedes me permiten agregar los que ya tenemos, es decir, agregar a ustedes y agregar algo otros datos ficticios para complementar para enriquecer la información de la tabla. Muy bien. Entonces, a ver, según nuestra tabla, son datos ficticios. Maestra Miriam, ¿le gustaría participar? Sí, 0. Pero, muy bien, muchas gracias. Maestra Tania. 0. 0. Maestra Verónica. 3, doctor. 3, muy bien, muchas gracias. Maestro Gustavo. 3, igual. 3, muy bien, excelente. Vamos a suponer, no está con nosotros el maestro Edgar, pero supongamos que el maestro Edgar tiene 2. La maestra Tania Rojas no está con nosotros, pero supongamos que tiene 1. Y después tendremos que tomar algunos datos adicionales para enriquecer el ejercicio. Vamos a suponer
Está María. Está José. Está Jorge. Jesús tiene 3. María tiene 3. José tiene 5. Y Jorge tiene 2, por ejemplo. Ahí está. Entonces, tenemos esta población. La población de Miriam, Tania, Verónica, Gustavo, Edgar, Tania Rojas, Jesús, María, José y Jorge, con diferentes valores, con diferentes números. Con diferentes valores sobre el número de hijos de la población. Entonces, vamos a tratar de identificar las 3 medidas de tendencia central. Tenemos moda, es decir, hay algún número que se repite más veces. El 3. El 3. El 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces se repite el 3? 4 veces, ¿verdad? Entonces, el moda es el 3, ¿correcto? Tenemos media, a ver, la mediana, perdón, la mediana. Para escribir la mediana vamos a escribir de menor a mayor valor. Entonces, por ejemplo, 0, 0, ¿cuál sigue? El 1, ¿menor que quién? 1, El 2, 2, otra vez otro el 2, 2, ahora el 3, ¿verdad? 4 3, veces. 3, el 3, ahora el 5, son todos, ¿verdad? ¿Es correcto? Ahora, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 10 datos. ¿Sí es correcto? Es decir, n es igual a 10. ¿Sí? Si n es igual a 10, ¿dónde queda la mediana? En las posiciones 5 y 6. Sería 2,5. 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, es entre 2 y 3. ¿Correcto? Ahí lo pongo en negrita. Entonces, ¿la mediana quién va a ser? La mediana va a ser, lo escribo acá como una ecuación. M es igual a la suma de esos dos valores que quedan a la mitad, que es 2 más 3, entre 2. Que 5 entre 2, y como usted muy bien dijo, 2,5. La mediana es 2,5. ¿Correcto? Veamos ahora la media. La media es U. Y U va a ser igual a la suma de todos los datos. A ver, entonces, U es igual al cociente, que en la parte de arriba tiene la suma de todos los datos. Entonces, a ver, ¿cuántos ceros y ceros tenemos? Tenemos un 1, tenemos 2 doces. Lo voy a escribir aquí para que quede representado. 0 más 0 más 1. Tenemos un 1 nada más, ¿verdad? Tenemos 2 doces y 4 3. Ahí está. Verificar que estamos bien. Y después un 5, ¿verdad? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Entre 10. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto es la suma de arriba? ¿22 entre 10? 22 entre 10. Entonces, 22 entre 10 es 2,2. Ese es el promedio. Ese es el promedio. Entonces, el promedio de toda la población es tener 2,2 hijos.
Esto significa que entonces Miriam y Tania R y Jorge están debajo del promedio y Edgar está debajo del promedio. Pero Verónica, Gustavo, Jesús y María están sobre el promedio. Y después está José, que tiene 5, que tiene 2 veces el promedio. ¿Correcto? Muy bien, ¿se ha entendido este ejemplo, maestros, maestras? Sí, creo que Tania y yo tenemos que apurarnos Sí, sí. para alcanzar el promedio. Bueno, no se preocupe, es ficticio, es ficticio. Hace ya muchos años, Y yo me pasé, maestro. ya, ¿verdad? Ya. Usted ya lo alcanzó el promedio, ya Yo me está pasé. arriba del promedio. Muy bien. Y con gemelos, ¿eh? Y con gemelos. Ah, tiene gemelos, maestro. Mire, muy bien, Sí, niña y felicidades. niña. Felicidades. Ah, tiene una niña y un niño gemelos. Muy bien, felicidades. Pues bueno, en este ejercicio, como nosotros podemos observar, hemos calculado las medidas de tendencia central y las medidas de tendencia central nos ayudan a esto justamente, a poder comparar quién está cerca del promedio, quién está más lejos del promedio. Entonces, como decíamos, Miriam, Tania, Tania R, Edgar, Jorge, quedan abajito del promedio. Gustavo, Jesús y María quedan cerca del promedio. Y después está José, que está sobre el promedio, ¿verdad? Él tiene 2 veces el promedio, más afortunado. Muy bien, vamos a hacer entonces un último ejercicio el día de hoy. Ejercicio 9. Este ejercicio 9. Y este ejercicio 9, vamos a considerar los siguientes datos. Consideremos los siguientes datos de una población de maestros. Maestras. Vamos ahora a pensar en los años de servicio. ¿Ok? Vamos a hacer una lista acá. Voy a poner aquí el nombre del docente y acá los años de servicio. A ver, maestra Tania, ¿cuántos años de Tengo servicio? 5 años. 5 años de servicio, muy bien. Maestro Gustavo. 13. 13, muy bien. Maestra Verónica. 8. 8 años de servicio. Maestra Miriam. 18. 18 años de servicio, muy bien. Y para enriquecer, vamos a poner algunos datos adicionales. Gabriela, vamos a suponer que tiene 13 años de servicio. Vamos a Jorge, con 5 años de servicio. A José, ¿no? Entonces acá arriba, con 10 años de servicio. A Mariana, con 8 años de servicio. Y a Maleno, con 7 años de servicio. Ahí está. Sí, entonces ahí tenemos una pequeña lista. Ahí tenemos una lista de los maestros y los años de servicio. Muy bien. Entonces, voy a pedirles calcular lo siguiente, por favor. Criterios. Vamos a llamarle a
tomar los siguientes criterios. Profesor Gustavo, a ver si usted me ayuda a establecer estos criterios. ¿Cómo llamaríamos a los profesores que son nuevos, que tienen pocos años de servicio? Ok, bueno, se me viene a la mente idóneos. Idóneos. Sí, los llamaba un gobierno anterior, ¿verdad? Idóneos. A ver, Idóneo. voy a escribirlo aquí. Me falta acento. Idóneos. Sí, escondido. Muy bien. Y es el conjunto de todos los X tales que X tiene ¿cuántos años de servicio? ¿Cuántos? ¿De cuánto a cuánto, maestro? De 1 a 5. Ok, entonces vamos a suponer que tiene menos de 5 años de servicio. Ok, ahí está. Después vamos a pensemos ahora en los maestros que no tienen tantos años, que tienen más años de servicio, pero que no son tan nuevos en el servicio profesional docente, maestro. ¿Cómo les llamamos? Ajá. ¿Cómo les llamaría usted? Tenemos los idóneos que son los maestros que, para el maestro Gustavo, tienen menos de 5 años de servicio. ¿Cómo llamaríamos a los otros, maestro Gustavo? ¿Ah? Profesor, es que no encuentro el concepto, maestro. ¿Serían profesores o profesoras? Ajá, profesores. Podemos llamarle simplemente así, no se preocupe. Profesoras o profesoras. Ok. Ajá. Todos los X tales que X tiene, a ver, ahora sí la pregunta es, ¿más de cuántos años de servicio? Sí, arriba de 5. Ajá, pero ese a lo mejor sería, tenemos que tomar un De criterio 5 más amplio, ajá, para de que 5 a tuviéramos 10. un valor por arriba y otro por abajo. Entonces sería que tiene más de, vamos a ponerle, a lo mejor que tengan, si ya tomamos 5 años, serían 6 años y menores que 10 años. ¿Te parece bien? Ok. Ahí está. Y tendríamos que pensar en un tercer nombre, los que tienen más experiencia. Ok. Docente. Nada más docentes. Ok, docentes. El conjunto de todos los X, tales que X tiene más de 11 años de servicio. Ok, ahí está. Entonces, esta clasificación que nos ayuda al maestro Gustavo es muy interesante porque tenemos los idóneos, son los maestros. Vean, por favor, que tienen menos
que tienen menos o igual, vamos a ponerlo aquí para aclarar, menos o igual a 5 años de servicio. O sea, aquellos que tienen menos de 5 años de servicio o tienen 5 años de servicio. Después tenemos los profesores o las profesoras que tienen, que tienen menor o igual, tal vez deba de ser, ¿verdad? 6 años de servicio, pero es que esta manera no incluye el 6. Vamos a escribirlo como una ecuación para que lo incluya. De todos los X tales que son mayores o iguales, son menores o iguales que X, y X es menor o igual que 10. O sea, lo que ahí dice es que son aquellos que tienen 6 años, de 6 a 10 años de servicio. ¿Sí? Y después tenemos al conjunto de los docentes X que tienen más de 11 años de servicio. ¿Ok? Bueno, entonces ahí va la actividad. La actividad es construir una tabla de frecuencias absolutas y relativas, frecuencias acumuladas, construir una tabla de frecuencias absolutas y relativas, frecuencias acumuladas, representadas por el polígono de frecuencia, la tabla, perdón, la barra de frecuencias relativas, la barra de frecuencias relativas. Entonces, construir una tabla de frecuencias absolutas, relativas y frecuencias acumuladas representadas por el polígono de frecuencias y la barra de frecuencias relativas. Segundo, calcular la moda mediana y media. Ahí está. En eso consiste nuestro ejercicio, considerando, desde luego, estos datos y considerando la clasificación propuesta por el maestro Gustavo. ¿Sí, maestros, maestras? Entonces vamos a dejar este ejercicio 9 como un ejercicio de tarea para que todas y todos ustedes lo puedan practicar a lo largo de la semana en casa. Bien, no sé si alguien tiene del día de hoy alguna pregunta, alguna duda. Yo les agradezco su trabajo y su atención. Y bueno, les invito a que nos reunamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. ¿Sí? Tenemos algún comentario por acá. Sí, maestra Tania, adelante, por favor. Sí, están amables.
Este ejercicio que vamos a hacer también se va a subir a Classroom como tarea, como pues entrega. Sí, sí, si ustedes me permiten, al parecer ya el día lunes va a estar disponible nuestro Classroom y me permitiré hacerles llegar ahí la primera actividad de la semana, que será justamente este ejercicio número 9. ¿Ok? De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Les deseo que tengan un extraordinario día y muchas gracias por todo su trabajo. Muchas gracias por toda su atención. Perdón, maestro. Sí, Maestro, para perdón. servirle con eso. Sí, adelante. Sí, ¿nos va a estar proporcionando ese documento? Claro que sí. De hecho, vamos a subir en formato PDF este mismo documento que estamos elaborando hoy con los ejercicios. ¿Sí? Además de que vamos a subir la tarea en Classroom. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues nuevamente les agradezco mucho su trabajo, que tengan un maravilloso fin de semana. Muchas gracias y hasta luego. Muy bonita tarde. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias, hasta Buenas luego. Muy buena tardes. tarde. Gracias, Que estén maestro. muy bien. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.